Bienvenidos a una nueva edición de Enfoco, el programa que realizamos junto con Exante. Mi nombre es José Antonio Valenzuela y como todos los jueves me acompaña Macarena Cops. Hola Maca, muy buenas tardes. Hola Toño, hoy tenemos un invitado especial con el que hablaremos sobre las 21 medidas del pacto fiscal, el sistema político y las elecciones próximas. Le damos la bienvenida al senador y presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea. Bienvenido. Muy buenas tardes, Maca, José Antonio. Vamos a Encantado de estar empezar. con ustedes. Muchas gracias. Vamos a empezar con un tema que ha generado mucho debate, las 21 medidas del pacto fiscal. Recientemente el gobierno acordó con el Congreso un fast track legislativo para apurar estos proyectos. ¿Cree usted que el fast track es la mejor manera de abordar estas medidas o se requiere una discusión más profunda? A ver, lo primero que me gustaría decir en esto, Macarena, ¿Mm? es que a mí me gusta terminar de hacer lo que estábamos haciendo para seguir enseguida con lo que viene. La figura de los fast track es una figura, no sé, que se puso de moda el año pasado a propósito de una serie de proyectos que llevaban mucho tiempo en el Congreso vinculados a seguridad. Y esa fue toda la temática. Y de hecho todavía no terminamos todos los proyectos que están vinculados a seguridad. Falta ley antiterrorista, que es algo extremadamente importante, que ya logramos sacarlo del Senado con un acuerdo muy amplio de una ley terrorista moderna, nueva, que va a poder ser efectivamente utilizada y no como la que existe actualmente, que por deficiencias diversas simplemente ni fiscales ni jueces la usan. Las reglas del uso de la fuerza. Ustedes han visto toda la discusión que se ha mezclado además con temas de justicia militar. Recién pasó al Senado, está en una comisión unida de defensa con seguridad, que están trabajando, pero todavía no se termina. Todo lo que está, todo lo que es vinculado al Ministerio de Seguridad todavía está en trámite. Y otra ley que es muy importante, que es la ley, la llamamos la ley de inteligencia, también, como es más compleja, todavía no termina de tramitarse. Entonces, ¿esto significa que el Congreso no puede avanzar en otras cosas? No. Pero hay que decirte que muchos de los temas que están en esta prioridad que quiere dar el gobierno ya se están revisando. Por ejemplo, los de permisología, tanto la permisología sectorial, que está a cargo del ministro Grau, como la permisología o todo lo que tiene que ver con la tramitación ambiental, que lo lleva la ministra Maisa Rojas, perdón, está trabajándose en el Senado o en la Cámara, uno en el Senado, el otro en la Cámara. Todo lo que tiene que ver con sistema notarial se está terminando de ver en la Comisión de Constitución del Senado. Y así suma y sigue. Son proyectos que están en pleno estudio y que van a seguir con toda la seriedad del caso tramitándose. De hecho, el presidente del Senado, el senador García Ruminó, le dijo al presidente y nos transmitió a nosotros, esto no se trata de fast track más o fast track menos. Se trata de que sigamos con todo rigor trabajando en cada uno de estos proyectos. Hay unos que son más significativos que otros, por supuesto. A mí me tiende a importar muchísimo la permisología. Creo que ahí Chile realmente está metido en un zapato chino increíble. Bueno, queremos ponerle todo el empeño y lo vamos a hacer por el bien del país, no porque le pongamos título fast track o no fast track, sino que porque son proyectos importantes. Senador, ¿a usted le hace sentido esta larga lista y larga numeración de proyectos? Son 21 proyectos de ley. Hay algunos que han señalado que algunos de los proyectos de ley son materias muy sensibles, difíciles de sacar, como puede ser, por ejemplo, una agencia de calidad de política pública. También está pendiente la presentación de un proyecto de ley que trate sobre el empleo público. Y por otro lado, se han presentado bastantes reparos por parte de expertos y también de políticos en el Congreso a los proyectos que usted mismo señala de permisología. ¿No tendrá más sentido un foco mayor en proyectos relevantes que una larga lista y una larga numeración de proyectos de ley? Sí, yo pienso igual que tú, José Antonio. Cuando uno
siempre es más fácil el ejemplo de seguridad. Cuando uno dice, propongo 100 medidas para la seguridad, como que todo el mundo se abruma y dice, son 100, ¿por dónde parto? Yo siempre soy cuando uno quiere enfocarse, realmente enfócate. Y por lo tanto, anda a 2, 3, 5 proyectos que sean particularmente relevantes. Y en ese sentido, haciendo una mirada rápida, vuelvo a decirte, los dos de permisología creo yo que son extremadamente relevantes si es que podemos llegar a un acuerdo, a un buen acuerdo. Hay otro que quizá pasa medio colado, pero darle un buen estatus al Consejo o al Servicio de Auditoría Interno del Gobierno, eso también es otra cosa muy relevante, que revisa, esta es una institucionalidad que existe de manera informal, una especie de auditoría interna, pero que no tiene suficiente musculatura, recursos. Bueno, en los países que nos gusta mirar, esto es algo relevante y se está metiendo en todos los servicios para ver si están haciendo bien las cosas. Todo esto se empieza a mezclar con agenda de probidad, en fin, pero yo me concentraría en algunos proyectos que son particularmente relevantes. Sumo a tener un buen proyecto en lo que es cumplimiento tributario, que creo, en esto he escuchado buenas noticias. Ayer me junté con el senador García Ruminó y con el senador Coloma. Esto probablemente se destrabe de una manera muy buena y muy correcta, que es a través de una mucha mejor gobernanza del servicio de impuestos internos. Esto es algo que se ha conversado hace muchísimos años, de que el servicio de impuestos internos, y ojalá pase lo mismo con la dirección del trabajo, tenga una gobernanza distinta, una gobernanza a través de un consejo que tenga pluralidad, que por lo tanto todo lo que vaya haciendo, todos sus dictámenes, sean permanentes en el tiempo y no exista la sospecha de que se usa una institución para un sector político o para otro sector político. Creo que si avanzamos en eso, vamos a estar dando señales de madurez muy importantes en instituciones muy relevantes como impuestos internos y eventualmente la dirección del trabajo. Senador, algo sí que se esté quedando fuera, al menos pareciera haber un cierto consenso en la importancia de la reactivación económica, volver a crecer. Algo que se esté quedando fuera en este pacto fiscal o en este catálogo de medidas para retomar una senda de crecimiento. Mira, en lo que tiene que ver con crecimiento, hay efectivamente temas legales, pero hay mucho que tiene que ver con gestión. Yo diría que quizás la parte más importante tiene que ver con gestión. Para los que hemos sido parte del Poder Ejecutivo alguna vez en la vida, a mí me tocó ser intendente en la región del Maule 4 años, uno nota de que cuando existe el liderazgo en cada uno de los servicios para que efectivamente las cosas ocurran y no queden paralizadas en una telaraña de autorizaciones, de cartas para allá, cartas para acá, las cosas empiezan a resultar. Y por lo tanto, esto tiene mucho que ver con la gestión, con la vocación de quienes ejercen las labores de dirección del Estado, de que efectivamente todos los emprendimientos puedan ver la luz y lo puedan hacer de manera rápida, de manera efectiva, de manera eficiente. Hoy día, para el sector público, en su mayoría, la palabra tiempo no pareciera ser una palabra muy relevante. Como que si te demora 3 semanas, 3 meses, 12 meses o 3 años, no tiene ninguna importancia ni ninguna consecuencia para ningún funcionario público. Eso es algo que hay que tratar de cambiar y que es una cosa muy cultural, es un tema de vocación de trabajo, es algo que hay que cambiar, pero radicalmente. Para los que quieren emprender, chicos, medianos o grandes, que algo se demore 3 semanas, 3 meses o un año, puede ser la diferencia entre que ese emprendimiento resulte o simplemente quede en el camino. Senador, cambiando de tema, recientemente ha habido diferencias dentro de Renovación Nacional respecto a la reforma del sistema político. Usted ha impulsado esa iniciativa, pero su propio partido ha puesto algunas trabas. Sin embargo, en una entrevista reciente usted comprometió los votos de Renovación Nacional para apoyar esta reforma. ¿Cómo ve la posibilidad de lograr ese apoyo dentro del partido?
Mira, la verdad, Macarena, es que yo no sé de dónde salió esa noticia de que habían trabas internas dentro del partido en reforma política, porque por lo menos a mí nadie se me ha acercado a decirme eso. Y tampoco he visto declaraciones, sino que es como un trascendido que salió en algún medio de prensa. Ujú. Pero la verdad es que no es así. En Renovación Nacional, a todo lo que yo he podido conversar con parlamentarios, con senadores, diputados, en fin, es que todos consideramos que efectivamente, no voy a ocupar la expresión reforma política porque creo que queda un poco grande, pero que una buena reforma electoral es absolutamente necesaria en el país. En esto hay consensos importantes logrados ya hace mucho tiempo, que por supuesto tienen distintas intensidades. Uno, lo más típico es hablar del umbral del 5%, qué pasa con la renuncia de los parlamentarios a sus partidos, pero también está el tema de prohibir o no prohibir los pactos políticos, los pactos electorales, y uno puede seguir así con redistritaje, puede seguir con si las elecciones deberían ser por lista o por persona, en fin, hay una serie de elementos que siempre son muy interesantes de analizar y estudiar, pero que probablemente es imposible sacar todo eso adelante hoy. Yo sigo muy esperanzado en que estos consensos que vienen ya de los procesos constitucionales que fallaron, en esos procesos, particularmente en el segundo proceso, hubo mucho consenso, tanto de los expertos como después de los consejeros, en mejoras en el sistema electoral. Yo creo que todos los centros de estudio están muy de acuerdo, al menos en ciertos, en 2, 3, 4 medidas que pueden ser importantes. Si somos capaces de hacer eso en este periodo legislativo, yo me daría por pagado y después de la próxima elección, bueno, lo que se pueda seguir profundizando debe seguir siendo profundizado. Las reglas del juego democrático son sumamente importantes. Depende de las reglas si es que los sistemas políticos tienden hacia la división o tienden hacia la unión, tienden a los extremos o tienden hacia el medio, tienden hacia posturas identitarias o tienden a posturas mayoritarias. Y por lo tanto, yo soy un convencido de que hay que hacer estos cambios, de que hay que partir por lo que se pueda, pero que hay que partir. No podemos quedarnos entrampados en esto. Perfecto, perfecto. Entonces, o sea, están alineados en RN con esta idea. Oiga, senador, una pregunta. ¿Cómo interpreta usted estos vaivenes que ha mostrado el Ejecutivo, sobre todo respecto a esta materia? Porque en algún momento manifestaron que no era prioridad, que las prioridades ciudadanas eran otras, pero luego en ENADE el presidente se mostró abierto a una reforma al sistema político, pero ahora hubo trascendidos de llamadas al senador, a un senador que estaba impulsando una reforma para que frenara el proyecto, un senador socialista, al senador de Urresti. ¿Cómo ve usted la recepción de este tema por parte del Ejecutivo? ¿Cree que es una prioridad o rehuye de esta reforma? Yo en conversaciones más informales que formales, debo decirlo, veo en general buena sintonía en el Poder Ejecutivo sobre este tema. Y el hecho de que lo que estaba impulsando el senador Urresti como presidente de la Comisión de Constitución del Senado se haya puesto un poco el freno de mano, no tuvo que ver con que no se compartiera el fondo de lo que estamos conversando, sino que tuvo que ver más bien con un tema de oportunidad, de que faltaba un poco más de reflexión en algunos de los partidos del oficialismo particularmente. Y por lo tanto, todos encontramos, y el propio senador Urresti consideró que era mejor parar un poco, poner una pausa, porque este es un proyecto que si entra, debe entrar con alto grado de consenso, debe ser tramitado muy rápidamente y listo, y seguir con los proyectos que desde el punto de vista social y de la gente tienen más prioridad. El gobierno, yo creo que en algún momento como que le gusta la idea de decir ya, hagamos esto, pero que vaya junto con, no sé, aprobación en el proyecto de evasión y cumplimiento tributario, mezclar proyectos, pero yo creo que lo mejor es avanzar en todo lo que tengamos acuerdo. Si hoy tenemos acuerdo en esto, aunque sean 2, 3 medidas, hagámoslo. Si después tenemos acuerdo en otro proyecto, seguimos. Y así uno tras otro, pero empezar a condicionar unos proyectos con otros, condicionar proyectos en los que tenemos de acuerdo con proyectos en los que no tenemos de acuerdo, me parece en general una mala idea que solo lleva
a parálisis. Así que yo, como digo, tengo esperanza de que vamos a encontrar el momento oportuno para ponernos de acuerdo en 3, 4 cosas y sacarla de manera rápida en el Congreso. De hecho, dentro de los ítems donde había mayor desacuerdo era el tema de las renuncias de los partidos. ¿Qué pasa si uno renuncia a un partido, pierde o no pierde el cupo? Lo que trascendía inicialmente, que fue lo que llevó a todos estos titulares, de donde supuestamente habían trabas internas en el Partido de Renovación Nacional, tenían que ver justamente con este punto, porque había habido algunos parlamentarios que habían renunciado, pero no estaban de acuerdo con el tema de perder el cupo. ¿Usted qué opina sobre esa materia en particular? Bueno, yo creo que el fortalecimiento de los partidos es clave. No existe una buena democracia en el mundo sin buenos partidos. Esto se construye desde la base. Participación ciudadana, participación en partidos políticos y partidos políticos que se hacen responsables de lo que proponen, de la gente que llevan a sus y proponen como candidatos y que finalmente ejercen cargos como parlamentarios, como alcaldes, como gobernadores, etcétera. Y por lo tanto, esto no puede ser llegar, soy elegido por un partido y al día siguiente renuncio a ese partido. Creo que es una señal de debilidad democrática importante y esto vale para todos los partidos. Esto no tiene que ver ni con izquierdas ni con derechas, sino que tiene que ver con algo sano. Yo sé que en Chile se ha puesto muy de moda el decir yo soy independiente y como que esto es una marca así como de blancura. ¿Por qué? Porque los partidos políticos están en todas las encuestas en un nivel de aprobación muy, muy bajo. Pero que estemos en un momento de aprobación bajo no significa que renunciemos a nuestra vocación. Y si es que estamos mal evaluados, tenemos que hacer todo lo posible para empezar a estar mejor evaluados. Tener buenos liderazgos que sean sensatos, rigurosos, honestos, para que la gente vuelva a ver en todos nosotros gente que trabaja lealmente por ellos. Así es que, más allá de lo que eventualmente a uno le convenga, a otro no le convenga, estas reglas, que yo sé que son un poco camisas de fuerza, lo son, pero son medidas que finalmente van en pro de una mejor institucionalidad democrática. Cuando no hay partidos sólidos, no hay institucionalidad, no hay vocación de mayoría, esta gran discusión se transforma en ruido en vez de algo propositivo. Y eso es lo que hay que tratar de corregir. Absolutamente. Senador, pasando a las elecciones, hemos visto que Chile Vamos ya ha definido algunos de sus candidatos, como Jaime Belolio para Providencia, Mario Desbordes para Santiago. ¿Qué comunas han sido más complejas de negociar y qué criterios han primado en la búsqueda de candidatos? A ver, para empezar, a mí siempre me gusta que todos miremos el panorama completo. Son 345 los alcaldes que hay que promover en el país. Y uno siente como que siempre pone la mirada mucho en Santiago. Todos pasamos mucho tiempo en Santiago. Ustedes probablemente viven casi todo el tiempo en Santiago. Entonces uno mira mucho Providencia, Ñuñoa, Las Condes, Barnechea, en fin, La Florida, etcétera. Pero este es un ejercicio que esta vez va a ser un poco más complejo. ¿Por qué? Porque en muchas partes varios partidos tienen legítimos candidatos. Nosotros normalmente, si ustedes miran la historia, y ni siquiera tan larga, hace no tanto tiempo, esta discusión era solo entre dos partidos, entre Renovación Nacional y la UDI. Tiempo después se sumó Evópolis. Pero bueno, era todo parte de un pacto y se conversaba internamente. Esta es la primera vez que vamos a tener que estamos teniendo de hecho, una conversación en la que no solamente hay que resolver las candidaturas dentro del Pacto de Chile Vamos, sino que al mismo tiempo tenemos que ver cómo compatibilizar con lo que nosotros entendemos son los partidos de una oposición amplia. Y ahí está Amarillos, está Demócratas, está el Partido Social Cristiano. El Partido Social Cristiano muchas veces no se mira tanto, pero está constituido en todo Chile, y tienen muchos candidatos. El Partido de la Gente, que también se acerca, dice, bueno, Franco Parisi dice, oye, a mí me gustaría llevar candidato aquí y allá, y finalmente está el Partido Republicano,
que también tiene legítimas aspiraciones. Y por lo tanto, llegar a cuadrar todo esto es realmente complejo, porque en muchas partes hay más de un candidato que es buen candidato o candidata, son buenos, y por lo tanto resulta difícil tomar decisiones que no parezcan injustas. Pero lo que queremos es que cada candidatura de Chile Vamos o de este bloque amplio sea candidatura que le hagan el mayor sentido posible a los desafíos de cada comuna y que ojalá nos permitan efectivamente pasar a tener muchos más gobiernos comunales y regionales. Yo entiendo, senador, que son muchas las comunas y un proceso complejo, pero a nivel de la comuna de Santiago, que ha sido especialmente comentada por la posibilidad de que vayan dos candidatos del sector a competirle a Iracy Hasler, ¿ves la posibilidad de que se llegue a un acuerdo de que vaya un único candidato? Sí, a ver, Chile Vamos, ayer mismo, anteayer, José Antonio Castro, republicano, también le dio el apoyo a Mario Desbordes. También Demócratas le dio el apoyo a Mario Desbordes. Yo creo que se van enrelando las cosas y yo creo que Aldo Duque es una persona que tiene la inteligencia, el sentido de país y la responsabilidad para darse cuenta de que una comuna tan simbólica no puede seguir siendo gobernada de la manera en que está siendo gobernada. Santiago solo se ha deteriorado en los últimos 4 años y esa comuna, que vuelvo a decir, es tan simbólica e importante para el país, no puede seguir cuesta abajo en todos sus indicadores y tiene necesariamente que tener un cambio de gobierno. Y yo creo que Aldo Duque finalmente no se va a restar a ese desafío, probablemente va a querer colaborar, tendremos que conversar, ver de qué manera su liderazgo se puede aprovechar, pero estoy seguro que al final del día vamos a llegar a un buen acuerdo con él. Senador, hace 3 días atrás el diputado Andrés Longton de su coalición señaló que Evelyn Matei estaba muy consolidada y que había que hacer esfuerzos para que fuera la abanderada de la coalición de Chile Vamos. ¿Qué opina usted de esos dichos? ¿Cómo lo ve estos comentarios que ya van adelantando una elección presidencial a la que falta, pero que se va delineando las candidaturas? A ver, lo que primero me gustaría decir es que hemos conversado de no anticipar las cuestiones presidenciales, concentrarnos simplemente en lo comunal y en lo regional. La propia Evelyn Matei ha señalado de que ella quiere seguir dedicada a la alcaldía hasta el último momento y que se va a esforzar en hacerlo así. Ahora, lo que dijo Andrés Longton es bastante evidente. Uno mira todas las encuestas y la que lleva por lejos las mejores opciones para convertirse en abandonada del sector es Evelyn Matei. Pero a todos nos interesa que haya un proceso bien llevado desde el punto de vista de las formas y del fondo. Si es que hay oportunidades de hacer unas buenas primarias del sector, en las que ojalá se sumara amarillos, demócratas, social cristiano, incluso republicano, yo no tengo ningún problema. Me parece que mientras mejores sean esas primarias, bienvenido. Pero hay que hacerlo. Las cosas tienen que ser y tienen que parecer. Y si en ese momento se impone Evelyn Matei, nosotros, por supuesto, vamos a estar detrás. Y si finalmente en los demás partidos nadie se interesara, porque finalmente esto, tú no sacas nada con inventar candidatos presidenciales. Los candidatos presidenciales tienen que tener un cierto arraigo, tienen que tener un cierto soporte. Bueno, si es que no pareciera existir esas otras candidaturas, por supuesto que estamos abiertos a ir conversando y anticipando y fortaleciendo una candidatura como la de Evelyn Matei. Pero vuelvo a decir, esa es una conversación posterior a las elecciones de fin de año de alcaldes y gobernadores. Pero entonces igual están abiertos a la posibilidad de llevar un candidato propio del partido. Sí, a mí me parece que todo partido tiene siempre la legítima ilusión de llevar propias candidaturas a la presidencia. A veces se dan, a veces no se dan. Tiempo atrás yo me acuerdo que, no sé, siendo Sebastián Piñera de Renovación Nacional y candidato a la presidencia, la UDI anticipó su apoyo a Sebastián Piñera
y perfecto. ¿Por qué? Porque no parecía haber ninguna otra candidatura que le hiciera suficiente sentido. Entonces en esto hay que ser prácticos, uno tiene sus legítimos sueños y aspiraciones, pero finalmente hay que ser prácticos para tratar de construir candidaturas que hagan sentido y que ojalá nos permitan volver a gobernar. Yo creo que Chile necesita un gobierno de Chile Vamos. Perfecto. Y en el caso de las gobernaciones, el exdiputado Luis Pardo será el candidato de Renovación Nacional para la gobernación regional de Valparaíso y no el actual Core Percy Marín. A juicio de la diputada Camila Flores, esto sería quizás una pasada de cuenta respecto a la última elección interna del partido. ¿Qué opina usted de las palabras de la diputada y por qué se inclinaron finalmente por la figura del director ejecutivo del Instituto Libertad? A ver, en esto a mí me gusta siempre recordarle a la gente que en realidad no tiene por qué saberlo, que los partidos tienen su orgánica. Y la razón por la que Luis Pardo es el candidato de Renovación Nacional en la quinta región no es porque a mí un día me desperté y dije, quiero que sea Luis Pardo. Claro. Es porque Luis Pardo hizo todo el trabajo, fue al consejo y se propuso de la quinta región, de la región de Valparaíso, para ser candidato a gobernador regional, y el que ganó por bastante margen, dentro de todos los consejeros de la quinta región, fue justamente Luis Pardo. Percy Marín es un core que lleva mucho tiempo trabajando en la región y que tiene, por supuesto, sus propios méritos y tiene montones de posibilidades de proyectarse en otros desafíos electorales. Puede querer seguir siendo core, a lo mejor el día de mañana quiere ser parlamentario, en fin, tiene abiertas todas las puertas, pero en esta ocasión el Consejo Regional del propio Valparaíso, de la región de Valparaíso, decidió que el nombre más apropiado para enfrentar este desafío era el de Luis Pardo, y por tanto, eso es lo que nosotros ratificamos. Senador, se nos va acabando el tiempo, pero queremos agradecerle por haber sido parte de este nuevo programa de Foco y por haber estado disponible para contestar nuestras preguntas. Nosotros nos despedimos de quienes nos están mirando desde sus casas y los dejamos invitados desde ya a un nuevo capítulo este próximo jueves con más temas de interés y entrevistas exclusivas. No se olviden de suscribirse a nuestro canal en YouTube y en nuestras redes sociales y seguirnos para no perderse ninguna actualización. Y recuerden que también pueden escucharnos desde Spotify para ponerse al día con todos los episodios de En Foco. Hasta pronto, nos estaremos viendo. Bueno, que estén muy bien, Macarena y José Antonio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senador, que esté muy bien. Nos vemos nosotros la próxima semana, José Antonio.